Matemáticas. Variaciones diversas. Secundaria. Bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa para la asignatura de Matemáticas. Yo soy Leslie Mendívil y me acompaña la maestra Anel Aranda. Gracias, Leslie. Me siento contenta por compartir con ustedes nuevos conocimientos y alegre por acompañarlos. La sesión tiene como aprendizaje esperado, analiza y compara diversos tipos de variación a partir de sus representaciones tabular, gráfica y algebraica, que resultan de modelar situaciones y fenómenos de la física y de otros contextos. Además, se tiene como propósito la lectura y escritura de gráficas de variaciones diversas. Para ello es necesario que tengan a la mano cuaderno, lápiz, goma y una regla. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Y si ya están listos, ¡comenzamos! Maestra, este fin de semana vi un documental sobre los años 80 y se mencionó que la Copa Mundial de Fútbol se juega cada 4 años y en distintas sedes alrededor del mundo. Por ejemplo, en 1986 se llevó a cabo en México. Suponiendo que este torneo se siga jugando cada 4 años ininterrumpidamente, ¿se puede saber si habrá Copa Mundial en el año 2040? Leslie, tu planteamiento de la Copa Mundial de Fútbol es interesante, pero ¿qué haces con los dedos? Estoy tratando de calcular si habrá Copa Mundial en el año 2040 partiendo desde 1986 y sabiendo que es cada 4 años. Contar con los dedos es fácil para cantidades pequeñas. Sin embargo, existe otro método más eficaz para obtener la respuesta que deseas conocer. Primero, se debe identificar desde los años 1986 a 2040 un número que sea múltiplo de 4. Se resta 2040 menos 1986, que es igual a 54 años. El resultado de 54 entre 4 no es un número entero, por lo que en 2040 no se juega la Copa Mundial. Y eso fue rápido, comparado con mi proceso de contar con los dedos. Sin embargo, maestra, me surge una nueva duda. Si en 1986 se jugó la 13ª Copa, ¿en qué año tendrá lugar la 30ª? Leslie, te propongo un método más eficaz. Si se quiere saber sobre la 30ª Copa Mundial, se le resta 13 a 30 y se obtiene 17. 17 copas mundiales se multiplican por 4 años y se obtienen 68 años. Después, se sabe que la 13ª Copa se jugó en 1986. Así es que a 1986 se le suma 68 y se obtiene 2054, teniendo como resultado que en ese año se juega la 30ª Copa Mundial. En 1934 se jugó la Segunda Copa Mundial. Con este dato se puede formular una ecuación algebraica que relacione los datos que se tienen y permitan calcular con precisión el año de cada Copa Mundial. Se considera a X como el número de la copa que al realizarse cada 4 años se multiplica X por 4 y se suma el año en que se celebró la Segunda Copa Mundial, que es 1934. Así, la expresión algebraica es 4X más 1934. Si se considera la 30ª Copa Mundial, se debe multiplicar 30 por 4 y al resultado se le suma 1934, teniendo como resultado el año 2054. De esta forma se puede calcular el año de cualquier Copa Mundial y así comprobar si coincide con el cálculo realizado. Entonces, esta expresión algebraica es más efectiva que contar con los dedos, maestra.
Estoy segura de que las alumnas y alumnos ya conocen este tipo de variación y para activar lo que ya saben se les pide que atiendan el siguiente audiovisual, en donde se muestran los diferentes tipos de variación. Así es, Leslie. En este audiovisual se explica la variación directamente proporcional, la variación inversamente proporcional y la variación lineal no proporcional. Existen relaciones funcionales entre dos magnitudes que son lineales, lo que quiere decir que su representación gráfica es una línea recta. Veamos un ejemplo. A este resorte de 5 centímetros de largo se le colocaron pesas de diferentes kilogramos. La gráfica muestra el aumento en la longitud del resorte en función del peso que se coloca en su extremo. Observen que si se coloca una pesa de 2 kilogramos, la longitud del resorte aumenta a 8 centímetros. Con una de 4.5 kilogramos, aumenta a 18 centímetros. Y con una pesa de 5 kilogramos, aumenta a 20 centímetros. La recta pasa por el punto 0,0, porque cuando el resorte no tiene un peso, no aumenta su longitud. Ahora elijamos algunos puntos de la gráfica y construyamos una tabla. El punto 0,0 corresponde a 0 kilogramos de peso y 0 centímetros de aumento en la longitud del resorte. El punto 1,4 corresponde a 1 kilogramo de peso y 4 centímetros de aumento en la longitud. Si continuamos con los otros puntos, obtenemos la siguiente tabla. La tabla es de proporcionalidad directa porque al aumentar los valores de la primera columna, aumentan en la misma proporción los de la segunda columna. Entonces, si la gráfica es una línea recta que pasa por el origen, la relación es de proporcionalidad directa. Y recíprocamente, si la relación es de proporcionalidad directa, su gráfica es una recta que pasa por el origen. Y si se obtiene una recta que no pasa por el origen, ¿la relación será de proporcionalidad directa? Ahora, la gráfica muestra la longitud total que alcanza el resorte al ir aumentando los kilogramos de las pesas, en lugar de solo considerar el aumento de su longitud, como se hizo en la gráfica anterior. Observen que la longitud del resorte sin peso es de 5 centímetros. Si el peso es de 1 kilogramo, la longitud total del resorte es de 9 centímetros. Si es de 2 kilogramos, la longitud total es de 13 centímetros. Si es de 3, la longitud total del resorte es de 17 centímetros y así seguimos ubicando puntos. Hagamos una tabla con los valores anteriores y analicémoslos. Como ven, esta tabla no es de proporcionalidad directa, porque los valores de las columnas no aumentan en la misma proporción. Entonces, podemos decir que la gráfica de una variación lineal que no pasa por el origen no representa una variación de proporcionalidad directa. Ahora veamos cómo es la gráfica de una variación de proporcionalidad inversa. En una granja se tiene suficiente alimento para dar de comer a 12 vacas durante 30 días. ¿Para cuántos días alcanzaría la misma cantidad de alimento si en lugar de 12 hay 24 vacas? Como hay el doble de vacas, la cantidad de alimento durará la mitad del tiempo, es decir, 15 días. Si aumenta 6 veces el número de vacas que había, el número de días disminuirá a la sexta parte. Es decir, para 72 vacas, el alimento durará 5 días. Ahora pensemos que disminuye a la mitad el número inicial de vacas. Entonces aumentará al doble el número de días que durará el alimento. Así, tenemos la siguiente tabla. Esta tabla es de proporcionalidad inversa, porque al aumentar los valores de la primera columna, disminuyen en la misma proporción los de la segunda. Para trazar la gráfica, ubicamos los puntos de la tabla en un plano cartesiano. Observen que si unimos los puntos con una línea, tendremos una curva que se va acercando a los ejes. Esta curva se llama hipérbola y representa una relación de proporcionalidad inversa. ¡Excelente, Leslie! Como se ha explicado, existen relaciones funcionales entre dos magnitudes. Si son lineales, su representación gráfica es una línea recta. Si pasa por el origen, es una relación de proporcionalidad directa.
y si no pasa por el origen, no representa una relación de proporcionalidad directa, pero sí una variación lineal. También existe la relación de proporcionalidad inversa, en donde al aumentar una cantidad, disminuye la otra en la misma proporción. Este tipo de relación se representa con una línea curva llamada hipérbola, misma que se acerca a los ejes de coordenadas. Asimismo, se puede reconocer que existen situaciones que se relacionan con otras que tienen representación gráfica y tabular. Así es, Leslie. Una variación es una relación matemática que se establece entre variables. Se tienen diferentes tipos de variaciones, como variación directa, inversa, cuadrática y conjunta. Sus aplicaciones se pueden observar en el deporte, por ejemplo, en la Copa Mundial, así como en la biología, como en el caso de las vacas y su alimentación, también en la economía, con planes de ahorro, por mencionar algunas. Maestra, ¿nos puede mostrar ejemplos de variaciones y la relación con su representación gráfica? Por ejemplo, una población de bacterias se reproduce al siguiente ritmo por segundo. En un segundo hay una bacteria, en 2, 4 bacterias, en 3, 9 bacterias y en 4 segundos, 16 bacterias. ¿Cuál es el comportamiento en la reproducción de las bacterias? ¿Cuántas bacterias habrá a los 5 segundos y cuántas en el segundo 7? Pero, ¿cómo se calculan las bacterias que habrá en el segundo 5 o en el segundo 7? Se comienza por insertar los datos que se tienen en una tabla de doble entrada. De esta forma, se facilita el procedimiento al registrar los datos de manera ordenada. Entonces, maestra, en el segundo 1 hay una bacteria, en el segundo 2, 4 bacterias, en el 3, 9 y en el 4, 16 bacterias. ¿Y en el segundo 0? En esta ocasión, consideraremos que en el segundo 0 solo tenemos el medio de cultivo con 0 bacterias y tardamos 1 segundo en plantar la primera bacteria. Ahora que se ordenaron los datos, se observa cómo se comportan en una gráfica. Entonces, se comienza por el origen en 0,0, 1,1, 2,4, 3,9, 4,16. Correcto. Así, se puede observar que en la representación gráfica las bacterias que hay en el segundo 5 son 25 y en el segundo 7 son 49 bacterias. Pero, ¿qué otro elemento se observa del comportamiento en la reproducción de las bacterias, Leslie? El comportamiento en la reproducción es creciente. De este modo, entre mayor tiempo pasa, más bacterias hay. Estás en lo correcto. Las bacterias se reproducen conforme pasan los segundos. Entonces, es una variación cuadrática, porque se puede decir que el número de bacterias está en variación directamente proporcional con el cuadrado del número de segundos. En este caso, hay más bacterias conforme pasan los segundos. Seguimos con otras situaciones para analizar sus respectivas variaciones. 1. Un tinaco tiene 10 litros y se comienza a llenar a una razón de 5 litros por minuto. 2. En el primer segundo hay 2 bacterias, en el segundo 2 hay 8, en el segundo 3 hay 18 y así sucesivamente. 3. El área de varios rectángulos depende de su base y su altura. ¿Cómo varía la altura en función de la base si el área de ellos es de 60 centímetros cuadrados? 4. María comienza un ahorro de 10 pesos diarios. Analicemos la situación 1 y su representación gráfica. En el minuto 0 ya se tienen 10 litros. Para el minuto 1 hay 5 litros más, es decir, 15 litros. En el minuto 2 ya hay 20 litros y así sucesivamente. En este caso, se tiene una representación con una gráfica lineal que no es una relación de proporcionalidad directa, porque no comienza en el origen 0,0. Desde el inicio ya había 10 litros de agua en el tinaco, por lo tanto, es una variación lineal. En la situación 2, se tiene que en el segundo 1 hay 2 bacterias. En el segundo 2
hay 8 y para el segundo 3, 18 bacterias. En este caso hay una gráfica con una línea curva, es decir, una relación de variación cuadrática. En la situación 3, el área del rectángulo es una cantidad fija de 60 centímetros cuadrados. Por lo tanto, la altura y la base varían en proporción para siempre obtener los 60 centímetros cuadrados. De este modo, se tiene una relación de proporcionalidad inversa que se representa por una gráfica llamada hipérbola, que se acerca a los ejes. Maestra, con lo ya aprendido hasta ahora me gustaría resolver la siguiente situación. Adelante, Leslie. En la situación 4 se tiene que María comienza su ahorro en el día 1 con 10 pesos, al siguiente día con 10 pesos más, por lo que ya tiene 20 pesos. En el día 3 tiene 30 pesos y así sucesivamente. La gráfica es lineal y comienza en el origen 0,0 porque antes del día 1 no tenía ahorros. Por lo tanto, la relación es de proporcionalidad directa. Muy bien, Leslie. Maestra, ¿existe alguna forma en la que se obtengan más datos de los que se proporcionan, como en el ejemplo de la Copa Mundial? Claro que sí. Se tienen otros ejemplos en donde se presentan las siguientes tablas. En la gráfica 1 se tiene 0 en X y 5 en Y, 1 en X y 15 en Y, 2 y 35, 3 y 65. La expresión algebraica que establece dicha relación se da por y es igual a 5x al cuadrado más 5x más 5. Se toma el primer valor de 0 en x y 5 en y, porque se sustituye el valor de x por 0. Esto es 5 por 0 al cuadrado más 5 por 0 más 5. Después se toma el valor de x es igual a 1 y se sustituye en la misma expresión. Esto es 5 por 1 al cuadrado más 5 por 1 más 5 es igual a 15 y así sucesivamente. Mientras que en la tabla 2, a 2 le corresponde 12, a 3 le corresponde 8, a 4 le corresponde 6 y a 6 le corresponde 4. La expresión algebraica que se le relaciona es y igual a 24 entre x. Después se toma el 24 de la expresión para dividirlo por el valor de x. Esto es, 24 entre 2 es igual a 12. 24 entre 3 es 8. 24 entre 4 es 6. Y 24 entre 6 es 4. Eso es correcto. Como ustedes en casa lo comprobaron, a partir de la expresión algebraica se calculan los datos de una tabla que permiten generar una representación gráfica. Esta tabla aporta más información, lo que permite hacer un análisis cualitativo a partir de situaciones de variaciones concretas planteadas en contextos específicos y observando la dependencia del valor de una de las variables o las cantidades respecto del valor de la otra. Asimismo, explorando aspectos como valores positivos y negativos, crecimiento, decrecimiento, velocidad de crecimiento, intervalos de crecimiento y valores máximos y mínimos. Todo esto permite dar respuesta a preguntas sobre los fenómenos que están representados en las expresiones algebraicas y, por ende, en las gráficas. Maestra, ¿esto es inferir? Sí, Leslie, inferir es obtener la información después de analizar los hechos. El siguiente es un ejemplo de un problema de interpretación y análisis de gráficas. Por eso en casa recomiendo analizar detenidamente la gráfica para que practiquen y encuentren particularidades como las que se citan a continuación. A un paciente internado en un hospital le controlan la presión arterial sistólica de manera continua. La gráfica muestra la evolución de la presión arterial a partir del momento en que fue internado. Analizando la gráfica se puede responder: ¿durante cuánto tiempo se tomaron los datos de la presión arterial del paciente? 96 minutos. ¿Entre qué valores mínimo y máximo osciló su presión sistólica? Entre 42 y 190 milímetros de mercurio. ¿En qué intervalos el valor de la presión estuvo aumentando
¿Y cuándo fue disminuyendo? Aumentó entre los 17 y los 57 minutos. Disminuyó en 2 intervalos, desde que llegó hasta el minuto 16 y entre el minuto 57 hasta el minuto 72. Según la gráfica, ¿en algún momento se mantuvo constante la presión arterial del paciente? Del minuto 72 al 96 se mantuvo prácticamente en 90 milímetros de mercurio, maestra. Correcto. Además, se infiere que el paciente, al ser internado, tuvo una presión arterial sistólica de 130 milímetros de mercurio. Le bajó y le subió la presión hasta después de 72 minutos. Se estabilizó en 90 milímetros de mercurio. Es así como por medio de la gráfica se estudian distintas características de la función que corresponde a esta situación, como los intervalos en los cuales aumenta o disminuye la presión, así como sus valores máximos y mínimos y su variación en distintos momentos del día. Con relación a esto, es importante aclarar que a pesar de que se pueden hacer extrapolaciones, la gráfica no provee información suficiente para saber con certeza lo sucedido antes o después del registro de los datos. Maestra, ¿a qué se refiere con extrapolaciones? Como en el ejemplo de la Copa Mundial de Fútbol, lo que se hizo fue calcular el valor de una variable en un punto más allá de los datos con los que se cuenta, siguiendo la misma tendencia. En los torneos de fútbol, utilizando una fórmula, se calcularon los años de los siguientes torneos y el número de cada copa. Leslie, llegamos al final de la sesión, pero ¿qué se logró sobre el aprendizaje esperado? Se aprendió que se puede elaborar una ecuación o fórmula que permita calcular datos de manera más sencilla. Asimismo, se aprendió que al ordenar los datos en una tabla y registrarlos en un plano cartesiano, se observa su comportamiento gráficamente. Con ello, se pueden leer los datos que se tienen e inferir y calcular sobre otros datos que no constituyen a una ecuación algebraica. Y finalmente, se conoció que existen relaciones funcionales entre dos magnitudes. Si son lineales, su representación gráfica es una línea recta. Si pasa por el origen, es una relación de proporcionalidad directa. Y si no pasa por el origen, no representa una relación de proporcionalidad directa. También existe la relación de proporcionalidad inversa, que se ve como una curva que se acerca a los ejes. Por medio de la representación tabular, la expresión algebraica y la gráfica se comprenden según la función que corresponde a una situación específica. Por ejemplo, los intervalos en los que hay un aumento o disminución, sus valores máximos y mínimos y su variación en distintos momentos. Y con ello hacer inferencias y anticipaciones sobre las situaciones que representan. Alumnas y alumnos, las y los invitamos a buscar ejercicios similares para que los resuelvan y tomen práctica al identificar el camino más adecuado para su solución. Para resolver dudas o ejercitar lo aprendido, se pueden apoyar en su libro de texto de matemáticas de tercer grado de secundaria. Y para concluir, una cita de Ada Lovelace, matemática y escritora británica, nacida en 1815, quien elaboró el primer lenguaje de programación y que sigue vigente en la industria aeroespacial. La ciencia matemática muestra lo que es. Es el lenguaje de las relaciones invisibles entre las cosas, pero para usar y aplicar ese lenguaje debemos de ser capaces de apreciar plenamente, de sentir, de calibrar lo invisible, lo inconsciente. Soy la maestra Anel Aranda. Y yo, Leslie Mendívil. Y es un gusto seguir compartiendo nuevos conocimientos en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! ¿Le seguimos, maestra? La revancha. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.